Elizabeth se conectó. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Qué gusto de verla. ¿Qué tal? ¿No me escucha? ¿No tiene audio? Póngale pues. Aló. Hola, hola ¿Cómo Elizabeth. está, profesora? Me alegra de verla. Estoy Hola, oírla. qué alegre escucharla y verla. Aquí me conecta para Sí, comenzar ojalá. la clase, pues no quiero yo perder el tiempo. Ya Así llevamos es. un minuto. Sí. Pero podemos comenzar, digo yo, y que se vayan sumando, ¿verdad? Los que vayan conectándose. Ok, como usted quiera, profesora. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Voy a dar una explicación generalizada de lo que nosotros miramos en el video que les puse, ¿verdad? Sí. Que es la introducción a los contratos, ¿verdad? Y nosotros entonces comenzábamos diciendo que es contrato. El Sí. contrato no es más que un acuerdo entre dos o más personas para constituir y regular entre los mismos un vínculo jurídico, ¿verdad? Decíamos, Sí. además de las condiciones indispensables para la validez de estos contratos, que en todo caso sería uno de los requisitos principales es el consentimiento entre las partes. Yo les decía, un contrato no es válido si no hubo consentimiento entre las partes, si no hubo acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir explicando, ¿verdad? De una manera generalizada. Si ustedes tienen alguna duda, también podemos evacuar las dudas. Los contratos entonces solo producen efecto entre las partes, ¿verdad? Que lo celebran, su heredero. Pero si el contrato contiene alguna estipulación en favor de un tercero, también puede exigir el cumplimiento, ¿verdad? De ese contrato porque le atañe, aunque él sea tercero. El contrato también celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización es nulo, porque eso está como que alguien quiera vender tu casa, Elizabeth, uno de tus hermanos, pero usted no le dio autorización para que la venda, ¿verdad? Entonces, no puede otra persona, sin su autorización, celebrar un contrato de esa magnitud, ¿verdad? Como sería una compra-venta. Entonces, luego miramos nosotros ¿cómo pueden ser estos contratos? Los contratos pueden ser unilateral, bilateral, oneroso y gratuito. Decíamos que es unilateral cuando solamente una de las partes se obliga, ¿verdad? Y es bilateral cuando hay obligación para ambas partes. Es oneroso, ¿verdad? Cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y es gratuito, pues cuando el provecho es solo para una de las partes, ¿verdad? Correcto. Nosotros mirábamos también dentro de, esos son las clases de contratos. ¿Cómo pueden ser estos contratos? ¿Verdad? Que no se les olvide. Les tengo una noticia. Bien. En la tercera tarea que nosotros hagamos, vamos a hacer un cuestionario con las preguntas de todos estos temas antes del parcial. ¿Cómo lo hacíamos antes, Elizabeth? Alegre, profesora. ¿Verdad? Buena Entonces usted le opción. puede decir, conteste el siguiente cuestionario, ¿verdad? Qué bueno, profesora. Sí, entonces esas mismas preguntas van a servir para el examen, ¿verdad? Alegre, Entonces profesora. también estoy ahorita mandándoles a hacer un foro para que ustedes puedan decirme qué expectativas tienen con esta materia. Esa es una pregunta bien personal de cada uno de ustedes. Y también les estoy mandando a hacer una tarea chiquita, ¿verdad? Pero lo que también tienen que contestar es qué expectativas tienen ustedes con esta materia, qué esperan, ¿verdad? O sea, su apreciación. Entonces, ahorita eso es prácticamente un foro en donde yo les hago esa pregunta. Una pregunta que ustedes van a contestar. Y a continuación hacen su tarea que les voy a poner, ¿verdad? Entonces, todo eso va a valer 15 puntos. Entonces, esa es la tarea para el sábado. Ahorita estoy en eso. Ya monté la clase, ya monté el plan de clase, solo me falta montarles la tarea, ¿verdad? Pero como he tenido varias... La respuesta del foro y lo que usted va a juntar más. La tareita, que no es nada difícil, puede ser un resumen, puede ser un ensayo chiquito, ¿verdad? De lo que estamos nosotros, del tema, porque ahorita les puse 2 videos, la compra-venta y la promesa de venta.
ya estamos viendo aquí nosotros dos tipos de contratos. Entonces pudiera ser un resumen de lo que es la compraventa. Y al otro grupo podemos ponerle un resumen sobre la promesa de venta, ¿verdad? Además del foro que usted me va a contestar la pregunta, ¿qué expectativa tiene usted con respecto a esta materia? ¿Qué espera? ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque eso es una retroalimentación para nosotros, los docentes, ¿verdad? Para la universidad, que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que piensan ustedes, qué sienten, ¿verdad? Que les hace falta. Es importante porque fíjese, profesora, por ejemplo, ahorita yo estuve revisando los temas que vamos a ver y Sí. ya va más adentrado. Por ejemplo, ya se miran los tipos de contratos, que cómo puede irlos Usted resolviendo va a uno. aprender a hacer los diferentes tipos de poderes. El poder generalísimo, Así el es, poder correcto. especialísimo, el poder, ¿cuál es el otro? Especial, especialísimo, general, generalísimo. Son diferentes. Así es. Son diferentes. Entonces, ustedes ya como abogados tienen que aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces, Y va a vamos ser a una continuar con experiencia la... buena, profesora. ¿Sí? ¿Cómo Y va a dicen? ser una experiencia buena. Sí. Entonces, ya estoy mejor, gracias a Dios. Me alegra mucho. Mejorando. Me quedó pues una gran infección en el riñón, pero estoy mejorando. Continuemos para que Ok, aprovechemos la está bien. videoconferencia. Sí. Entonces, dentro de estos requisitos que necesita de validez el todo contrato, pues está, decíamos, el consentimiento entre las partes, ¿verdad? Las partes tienen que dar su consentimiento. Y otro requisito es que el objeto cierto sea material del contrato, ¿verdad? Es decir, que exista un objeto cierto. No es que vas a hacer un contrato de algo que no existe, ¿verdad? Sino que sea un objeto cierto, material del contrato. Luego podemos decir de que el error de hecho puede recaer sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto. Pero este error de hecho no produce la nulidad del contrato, porque usted se puede, por ejemplo, mire, yo voy a comprar la tercera casa, la cuarta casa de la esquina para abajo. Ajá, pero te dan Una primera. un error de hecho, ¿verdad? Un error. Porque no, porque como todas las casas se parecen, pero vos decís, no, yo quiero la cuarta, ¿verdad? La que está más en medio de la cuadra. Pero también tenemos el error de derecho. El error de derecho sí produce la nulidad del contrato, porque no podés vos, error de derecho, estás pactando con una persona, por ejemplo, que no es dueña del inmueble y te está vendiendo algo que no es de él. Hay un error, ¿verdad? Y un error garrafal. Hablemos también un poco de la mala fe. En los contratos, muchas veces alguna de las partes contratantes puede estar obrando de mala fe. Y recuerden que la mala fe, hay dolo en esa persona, hay una doble intención, ¿verdad? Y, por ejemplo, para que el dolo produzca nulidad en los contratos debe de ser grave, ¿verdad? Grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes, sino por uno de ellos. Hablemos del consentimiento. ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Pues debe de ser libre y claramente manifestado. ¿Por qué? Porque recuerden que podemos caer en la situación de los contratos que tienen cláusulas ambiguas, cláusulas oscuras, ¿verdad? Entonces, el código, tratando de solucionar este tipo de problemas, da soluciones. Por ejemplo, si la manifestación del consentimiento puede ser hecha de palabra, por telégrafo, por teléfono, por escrito, ¿verdad? Y el que hace una proposición puede retirarla mientras el otro no la ha aceptado. Eso es lógico, ¿verdad? Pero también si las partes no estuvieran reunidas, la aceptación puede hacerse dentro del plazo fijado por el proponente, el que propuso, ¿verdad? Para este objeto. Pero dice que se puede anular el contrato por error cuando este recae por error, uno, en la especie del acto o contrato. Nosotros estamos creyendo que estamos celebrando una compra-venta y tal vez estamos haciendo una donación. Ahí hay un error en la especie del contrato. También puede haber un error sobre la identidad de la cosa o sobre su calidad o esencia. ¿Verdad? La identidad de la cosa es lo que te decía. Vos estás queriendo comprar la tercera casa y te dieron la cuarta. ¿Verdad? Ahí hay un error en la especie. Hola Luis Quinto, ¿cómo está? Buenas noches. Se acaba de conectar. Sí. ¿Me escucha, Luis? Buenas noches. Entonces vemos nosotros
vemos nosotros, ¿verdad? La mala fe, el dolo, el consentimiento, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre la eficacia de estos contratos. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Lo que decía, el contrato, como se hace con el consentimiento entre las partes, cada una de las cláusulas de un contrato es ley para las partes. Pero ¿qué pasa si una de las partes incumple el contrato? Incumple cualquiera de las cláusulas. ¿Qué ocurre? Sencillo, nos tenemos que ir a buscar un juez y vamos a demandar por incumplimiento de contrato a esa otra persona. Pero entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez ya no se puede apoyar en ese contrato porque fue incumplido por las partes, por una de las partes. Pero entonces el juez va a fundamentarse y a apoyarse en nuestro derecho sustantivo. ¿Cuál es nuestro derecho sustantivo? Pues nuestro Código Civil. Así ¿Vale? El juez va a, porque recuerden que todo lo que contiene nuestro Código Civil es ley. No es que el Código Civil es cualquier cosa, es ley, ¿verdad? En cualquier juicio. Entonces, tenemos que decir que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado. Los contratos obligan tanto al que se exprese en ellos, ¿verdad? Como la ley hace nacer la obligación, ¿verdad? Los derechos y obligaciones también resultantes de los contratos pueden ser transmitidos por causa de muerte y transferidos entre vivos, ¿verdad? Ahora, nuestro código también tiene otro aspecto importante, y es que cuando hay una mala interpretación de los contratos, ¿cómo podemos interpretar nosotros un contrato, por ejemplo, que fue hecho con una cláusula ambigua, ¿verdad? Ni es blanco ni es negro, es ambiguo, no se entiende el sentido. O cláusula oscura, que nosotros no podemos identificar qué es exactamente lo que quisieron decir. ¿Me está entendiendo, Elizabeth? Sí, sí le estoy entendiendo. Entonces, si los términos, por ejemplo, de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, de los que pactaron, entonces, se entiende lo que están pactando. Entonces, el sentido natural de la cláusula, porque está claro qué es lo que ellos pactaron. Pero si la interpretación de la cláusula es oscura, era lo que te decía, no se entiende qué es lo que quisieron decir, pues entonces no deberá, dice el código, favorecer a la parte que hubiera ocasionado la oscuridad. Entonces, sí, hasta en eso el código te favorece, ¿verdad? Y cuando en un contrato, por ejemplo, se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se entienda, pues se van a incluir los otros casos. Cuando nosotros hablamos de contrato, estamos hablando que todo contrato genera obligaciones, ¿verdad? Entonces, una obligación puede nacer de un contrato, ¿o no? Sí, porque no sale no nace por sí solo. No nace por sí solo. Pero sí, nosotros vemos entonces que la obligación puede nacer de un contrato. Pero te tengo noticias, también puede nacer de un cuasi contrato. De un acto voluntario que es lícito, pero que no llegó a ser un contrato, sino que es un cuasi contrato. No llenó los requisitos para hacer un contrato. Entonces, ¿qué significa esto? De que un acto involuntario, qué sé yo, pudiera ser que tu acto ocasionó una obligación con un tercero y estás obligada para con un tercero, ¿verdad? A pagarle un daño que te la obligación es a terceros. Exacto. Entonces tenés obligación de pagarle al tercero, ¿verdad? Sí. Y esto es producido por un hecho voluntario ilícito que se llama cuasi contrato. Entonces los hechos lícitos y voluntarios producen también la necesidad de convención, derechos y obligaciones civiles en cuanto aprovechan o perjudican a terceros, ¿verdad? Sí. Ismara, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida al grupo. Buenas noches, Luis. Bien. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, ¿cómo está? Lo estoy saludando desde hace rato. Ya tiene audio. ¿Está bien? Sí. Encende la cámara. El grupo joven, me encanta que sean... No puedo, eso lo estoy buscando y no puedo. No sé. Ahí si te sale la cámara.
Sí, gracias por su ¿Dónde asistencia. está el auricular? Sí, profesora, aquí estamos. Sí, entonces, Hola, Ismarita. sí. Hola, hola Ismari, ¿cómo está? A esta clase de obligaciones, entonces pertenecen entre otras la agencia oficiosa, ¿verdad? La administración de una cosa, Para poder crear un robot la por cuarta división de esta voluntaria actividad, y vamos a tener que colocar un robot también incluso del hemos otro lado, pero esta vez tendremos que eliminarlo antes de cruzar la barrera y como pueden ver, así habremos creado un robot por invisible. bajen su Esta vez que lo voy a mostrar es un poco extraño y ocurre exactamente en este lugar de aquí. Bien, ahora la obligación también se puede generar de un delito o de un cuasi delito. Sabemos que de un delito es normal que se genere una obligación. Por ejemplo, usted chocó contra otra persona, ¿verdad? Y eso genera un accidente, qué sé yo, un delito de lesiones y usted está obligado para con la otra persona. Pero, ¿qué cosa es el cuasi delito? El cuasi delito es un acto también, ¿verdad? Por dolo. Sí, pero ahí Falta sí, negligencia quiero o decir que imprudencia. es un acto que lo estás realizando, pero que no llegó a constituirse en delito, ¿verdad? Sino que dice, todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso cause a otro un daño, pues está obligado a repararlo junto con los perjuicios, ¿verdad? Entonces, pudo haber habido malintención, ¿verdad? Entonces, dice, por ejemplo, los padres son responsables de los daños que causan los hijos menores de edad, ¿verdad? Los jefes de los colegios o escuelas también son responsables de los daños causados por sus discípulos, ¿verdad? Mientras estos estén bajo su cuidado. Por ejemplo, el ebrio, decíamos, el ebrio es responsable del daño causado por su delito o su cuasi. Profesora, discúlpeme. Cuando usted dice a discípulos, ¿a qué se refiere, profesora? Alumnos de un colegio, los discípulos. Ya. ¿Verdad? Alumnos. Porque son menores de edad. Recuerden de que el dueño del colegio también es responsable de los alumnos que están bajo su cuidado. La administradora del colegio. Alguien, mientras no esté el dueño, pues está el administrador. Y el administrador tiene que responder por el cuidado de estos menores y por lo que ellos hagan, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos nosotros del ebrio, ahí el problema es diferente. ¿Por qué? Porque si usted no ha declarado incapaz a una persona ebria que toma consuetudinariamente, entonces este es responsable por los daños que cause, ¿verdad? Por su delito o por su cuasi delito. Él va a responder. Ahora, pero no es capaz de delito o cuasi delito, por ejemplo, el loco, el demente, pero será responsable civilmente de los hechos que ejecute, mientras no es declarado judicialmente incapaz. Recuerden de que para que una persona no sea declarada, mientras no sea declarada incapaz, él va a responder por su hecho, ¿verdad? Los dueños, por ejemplo, de hoteles y de establecimientos públicos son responsables del daño causado por sus agentes o empleados, aunque prueben que haya sido imposible impedir el daño, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un tema bien importante. Nuestro Código Civil siempre contempla lo que es el apremio corporal en materia civil. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que ¿cuándo tiene lugar el apremio corporal? El apremio corporal tiene lugar contra todo depositario judicial. Cuando hablamos de depositario judicial, puede ser de que esté un bien en litigio y a usted la nombran depositaria, que significa que usted va a tener en custodia ese bien y usted va a luchar por preservar y realizar gastos de conservación de ese inmueble o de ese bien que está en custodia. Cuando el juez le diga, a ver, Elizabeth, páseme el bien, ya me lo puede traer, o deme las llaves, ¿cómo está el bien? Obligación de usted era custodiarlo, cuidarlo, preservarlo. Entonces, y usted le entrega malas cuentas, entonces ahí cabe el apremio corporal, ¿verdad? Después dice, contra los abogados, también cabe asesores, notarios, procuradores, litigantes, ¿verdad?, empleados y demás personas a quienes ya por su razón de oficio y por el interés que pueda tener se le haya confiado escrituras, protocolos,
procesos y demás documentos judiciales. Muchachos, un ejemplo que les puedo dar, un secretario de actuaciones está obligado a custodiar los expedientes que se le han confiado en el juzgado. Si él pierde un expediente, ahí nomásito lo echan preso. ¿Por qué? Porque eso es un documento público, los expedientes. Igual que las escrituras, nosotros los abogados estamos obligados a extender las escrituras. No nos podemos negar, podemos caer presos. Y con mucha mayor razón, cuando un documento público lo tenés en custodia y usted es abogado. Usted tiene que entregar ese documento. Si usted no lo entrega ese documento, usted puede caer preso, porque ese es un documento público, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siguiendo con el apremio corporal. Y decíamos también que cabe el apremio corporal contra los guardadores, ¿verdad? Administradores. Hola, Alexander, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, profesora, buenas noches. ¿Cómo está? Me alegra verla mejor. ¿Cómo no? Estoy mejor. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, bien, ¿no? Muy mal, claro. Entonces, cabe el apremio. Me alegra. Gracias. Contra los guardadores, administradores, tesoreros y otras personas que requieran rendición de cuentas. ¿Por qué creen ustedes que un guardador que está ejerciendo la administración de los bienes de un menor o de otra persona incapaz lo hacen rendir una fianza? ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que esta persona realice una mala administración de los bienes que está en custodia, ¿verdad? Entonces, eso significa de que también los guardadores pueden caer presos. Y esto lo dice el Código Civil, el apremio corporal en materia civil, ¿verdad? Eso está como las sentencias de alimentos. También cabe el apremio corporal cuando aquella persona no está cumpliendo con lo que el juez ha mandado. No le está pasando la pensión de alimento al niño, ¿verdad? Entonces, ahí cabe el apremio corporal en un año. También todos los... Profesora. Dígame, Alexander. Disculpe que le interrumpa en la clase. Casualmente, me acuerdo, hoy en la empresa nos llegó un embargo, una pensión por pensión alimenticia. Claro, y me dice el trabajador, me dice a mí, Alex, dice, ¿no será que me puede ayudar? No, brothercito, le digo, tengo una resolución, ya está firme, le digo, si usted no arregló eso en las clases correspondientes, le digo, yo ya no puedo ayudarle, sino que... solo hay que retenerle, nada más. Ya solo hay que retener, porque si ya hay una sentencia, entonces las sentencias son de ineludible cumplimiento. O si es un embargo, hay que proceder a retenerle en el próximo mes. O a partir de que llegó la notificación del embargo. ¿Alguna otra pregunta? Alexander. Me llamó la atención lo que me mencionaba, que si no se daba el cumplimiento, ¿verdad? De las obligaciones que estaban puede caer en el apremio corporal, o sea, lo puede meter preso, así es, ¿verdad? Claro. Si él ya viene incurriendo en varios meses de no pasar la pensión de alimentos, ella perfectamente bien va y lleva la sentencia y puede solicitar una constancia en el Ministerio de la Familia de que él tiene tantos meses de no pasarle, inmediatamente se hace un juicio de ejecución de sentencia, se agarra la sentencia, que es el título judicial, y se hace un juicio de ejecución de sentencia y él cae preso. Inmediatamente. Otra cosa que pude observar, disculpe, profesora, sí. En el documento, en el proceso donde el actor solicita, en el mismo acto, solicita disolución del vínculo matrimonial, claro, solicita custodia de los menores de edad y solicita el tema de la pensión alimenticia. Son tres mismo acto. Sí, por lo general son y vi que el juez también... No tocó, tal vez no tiene razón, pero porque es que se mencionó y se quedó claro que no habían adquirido bienes, muebles ni inmuebles durante el matrimonio. Así es. Entonces, lo que queda es resolver el problema. ¿A quién queda la guardia y tutela de los niños? Uno, la disolución del vínculo matrimonial que no admite ningún recurso. La sentencia dice se disuelve el vínculo y se disuelve. Y tercero, que es la pensión de alimentos, ¿verdad?
Entonces son 3 cosas, pero por lo general son 4 con la distribución de los bienes, ¿verdad? Pero entonces vamos a continuar para que no perdamos, son las 7:55. Entonces decíamos que contra los menores de 15 años y los menores de 70, ¿verdad? No puede librarse orden de apremio. O sea, no puedes echar preso a un menor de edad, ni tampoco a una persona de 70 años. Lo que hace el código es que te multa nada más a esa persona mayor ya de 70 años. Ahora, el apremio corporal no durará más de 1 año, ni las multas excederán de 1.000 córdobas. Y cuando la ejecución del hecho que se daba consistía en el otorgamiento de alguna escritura pública. También, si usted tenía obligación de entregar una escritura pública y no la entregó, también cabe el apremio corporal, ¿verdad? Porque recuerden que las escrituras son documentos públicos. Nosotros tenemos que resguardar nuestros protocolos porque no son de nosotros, ¿verdad? Son públicos. Las personas en cualquier momento llegan a su casa y le dicen, doctor Alexander, necesito que me gire un segundo testimonio. Y usted tiene obligación de girar el segundo testimonio, no se puede negar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya terminamos, hicimos un resumen de todo lo que miramos este fin de semana que pasó. Les comunico, este fin de semana les puse 2 videos con audio que contiene, uno, la compra-venta y el otro es la promesa de venta. Pero como tarea les estoy dejando un foro en donde ustedes me van a contestar, además de hacer una tareita pequeña que les voy a dejar, me van a contestar qué expectativas tienen ustedes en esta materia. ¿Qué esperan ustedes? Esa es una pregunta como bien personal, ¿no? Como para que nos retroalimentemos los docentes, la universidad, ¿verdad? Para que nosotros estamos interesados en saber qué piensan ustedes, qué sienten, qué esperan, ¿verdad? Entonces es un foro de una pregunta que son sus expectativas. Entonces usted va a responderla y van a hacer una tareita pequeña que les voy a dejar a continuación y todo eso va a valer 15 puntos, ¿verdad? ¿Entendido, jóvenes? Ok, profesora. Si tienen alguna pregunta, Elizabeth, Luis Quinto. Entendido, profe. ¿Entendido? Luis, ¿estás entendido? Ismari, ¿entendió? Sí, claro, claro. Está bien. Entonces, el foro es de una preguntita nada más y trae acompañado una tareita pequeña, ¿verdad? Les comentaba de que como cuarta tarea vamos a resolver el cuestionario de todas las preguntas de estos temas que van a servir para el examen, como lo hacíamos antes. ¿Lo recuerdan? Que siempre hemos hecho nuestras guías, ¿verdad? De cada tema. Entonces, ahora lo vamos a hacer al final, ¿verdad? De estos 4 temas antes del parcial, ¿verdad? Yo ya voy a estar elaborando las preguntas que les voy a subir como cuarta tarea, ¿sí? ¿Entendido, jóvenes? Entendido. No, ha sido un placer para mí. Ya formé el grupo de WhatsApp. Ya tengo el de Elizabeth. Elizabeth, llámame para verificar tu teléfono. Okay, Luis Quinto, también llámame diciendo, profe, este es mi teléfono. Alexander, ya te tengo. Sí, profe. Sí. Es que él no le gusta que el que no tengo creo que es el de la Ismari Gadea. Necesito el teléfono de Ismari para agregarlo al WhatsApp. Muchachos, porque es importante, porque el link se lo voy a estar enviando al grupo de WhatsApp para que ustedes antes de la videoconferencia tienen el link que van a entrar al Zoom. ¿Entendido? Ok, profesora. Está bien, mi corazón. Entonces, ha sido un placer haberlos tenido. No falten a sus videoconferencias. Las voy a hacer a esta hora que ya sé que todos están en la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, no falten porque esta explicación y todo lo que las inquietudes que ustedes sientan las vamos a evacuar a través de este medio, ¿verdad? Y yo estoy con toda la buena voluntad. Ustedes me dicen, profe, hagamos otra. Yo quiero hacer más preguntas. Lo hacemos. ¿Entendido? Para eso estamos, para que ustedes queden claros, porque se vienen un montón de contratos, ¿verdad? Y ustedes van a ser partícipes en la elaboración de todos estos tipos de contratos porque tienen que aprender a hacerlo. ¿Entendido? Entonces quiero que estén en buena disposición. Como siempre, yo estoy a la orden y a la disposición de ustedes. Cuentan siempre conmigo, ustedes bien lo saben, ¿verdad? La felicito, profesora, en lo personal. ¿Cómo no?
Ha sido un placer, muchachos. Excelente explicación, como siempre. Como siempre, yo sé que les satisface porque yo trato, ¿verdad?, de llegar hasta el fondo del conocimiento para que ustedes lo puedan capturar. Entonces, pasen buenas noches y muchas gracias por su atención. No falten en las videoconferencias, muchachos, porque estoy haciendo una videoconferencia especialmente para ustedes y una para el sábado. Una para el domingo y una para el sábado, ¿verdad? Gracias, profesora. ¿Saben por qué? Porque algunos grupos se han cerrado, porque la gente no está llegando, no se han matriculado, y entonces cerraron varios grupos. Entonces, sí. Pero por eso les digo, manténganse firmes para que nosotros no tengamos ese problema. Siempre los pueda atender yo de una manera más personalizada, ¿verdad? Bueno, gracias. Buenas noches, Mara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Mucho gusto. ¿Cómo no? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. Me alegra verla bien, profe. Igualmente, yo estoy contentísima con mi grupo. Perfecto. Yo los quiero mucho. Ustedes saben que cuentan igualmente. Conmigo. ¿Cómo no? Nosotros también, profe, la queremos mucho. Saludos a todos. Que te mejores, muy especial. Sí, profe. Buenas noches. Se nos cuida. Cuídese, bendiciones a todos. ¿Cómo no? Adiós. Adiós. Mamá. Bye, bye. Elizabeth. Ok.